hablamos del fitomejoramiento convencional, en este caso, las personas que hacen todas estas actividades asociadas a modificación de la genética o alteración de la herencia de determinados genotipos, son personas que conocen mucho la parte genética o los principios genéticos básicos o clásicos, y entonces prácticamente ellos hacen uso de dichos principios para generar nuevos cultivares, variedades mejoradas, híbridos y todo eso. Entonces, cuando hablamos de fitomejoramiento convencional, estamos hablando de un mejoramiento donde se ven involucrados o en dichos programas están conformados por personas especializadas en el área de mejoramiento. Hablaríamos de fitomejoradores, digamos. Son los que dirigen estos programas. Cuando hablamos de fitomejoramiento participativo, en este caso no únicamente hablamos que son programas que están dirigidos por mejoradores, sino que también se ven involucrados los que son los agricultores. Es decir, en el fitomejoramiento participativo, el rol más importante aquí lo juega lo que es el agricultor, el que tiene todos esos materiales criollos adaptables a zonas específicas, ¿no? Dependiendo de lo que estemos hablando. Entonces, mejoramiento convencional, únicamente los mejoradores trabajan aquí. En el participativo están los agricultores, trabajan de la mano con los fitomejoradores, ¿sí? Entonces, hablemos un poquito de fitomejoramiento participativo. ¿Qué es lo que pasa con el fitomejoramiento participativo? Sale un programa, digamos, podríamos decir de Bioversity o CIAT o cualquier otra empresa que se interesa por los recursos fitogenéticos, viene y dice, vamos a montar un programa de mejoramiento participativo en Honduras. Entonces, la persona que conoce, digamos, ella es la fitomejoradora, llega a las comunidades y dialoga con cada uno de los productores, ¿no? ¿Sí? Incluso hacen pequeñas charlas, donde esta persona que conoce todos los principios genéticos, ella es una fitomejoradora. No se le escucha. No se lo escucha ahí. No se escucha, ingeniero. Sacar nuevas variedades. Entonces, una vez ellos de pronto, digamos, llegan a un acuerdo entre el especialista y los productores de la zona, se inician a colectar los recursos fitogenéticos, ¿no? El material primario para iniciar el proceso de mejoramiento, ¿ok? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hace realmente lo que el fitomejorador con el productor? Empiezan a colectar variedades, ¿no? Materiales que están en la zona. Algunas pueden ser variedades comerciales, otras pueden ser algunos materiales criollos, adaptables a la zona, algunas líneas y todo esto. Un carro. Ya lo odio. Entonces, una vez se tienen las colectas, o se han hecho las colectas, se inician, bueno, las colectas obviamente, ¿no? El mejorador va junto con el productor, ¿no? A colectar al campo, ¿no? Incluso el productor se ve directamente involucrado en los procesos de selección de semillas, ¿no? Cuando existe gran variabilidad genética dentro de las poblaciones, hay que separar, ¿no? De acuerdo a los caracteres o características. Entonces el productor se ve involucrado. En este caso vemos que por acá está el especialista y por acá están los productores, ¿no? Tienen dos mazorcas que supuestamente el productor ambas son la misma variedad, ¿no? Pero el mejorador viene y le dice, no, separemos esas dos mazorcas, las semillas de esta, sembrémosla de manera separada y la otra de manera separada, evaluemos. Y al final hacemos algún estudio molecular. Y al final lo que se concluyó de esta comparación que se hizo es que eran dos materiales totalmente diferentes con diferentes antecedentes de segregación, ¿sí? Entonces el trabajo del mejorador va y trabaja con el productor.
¿sí? Siempre de la mano. Una vez se han hecho toda la colecta de los materiales criollos con variedades comerciales y todo eso, se inicia la parte experimental, ¿no? Donde se hacen las evaluaciones a nivel de campo para identificar los caracteres morfoagronómicos de cada uno de los materiales y así empezar a separar, ¿no? Las mejores plantas o quizás eh, finalmente dejar una sola variedad, ¿no? De acuerdo a su rango de adaptación o respuesta en términos productivos. Cuando hablamos de estas evaluaciones no es más que montar parcelas demostrativas, ¿no? Donde las metodologías son simplificadas por el mejorador para que el productor las pueda entender y aplicar, ¿no? De manera sencilla. ¿Qué valoraciones se hacen? No únicamente se hacen colectas de frijol y maíz, se puede colectar diferentes cultivos, ¿no? Podemos hablar de incluso peces perennes frutales. Pueden establecer colecciones en bancos de germoplasma de manera in situ, en el campo, y de ahí empezar a seleccionar, de acuerdo a las características deseadas. En este caso, aquí vemos que en las colectas se ve reflejado dos variedades, ¿no? Las cuales, en términos morfológicos, hay dos características que las identifican, que es la parte de la coloración de la hoja, la precocidad de floración una versus la otra. Entonces, son dos materiales genéticos. Entonces, al final estos materiales hay que evaluarlos y obviamente nos quedamos con el mejor, ¿sí? Una vez se han hecho todas las evaluaciones, estas evaluaciones que vemos acá, usé diversidad de fotografías. Al final lo que necesito que entiendan es el principio. Una vez se han hecho las evaluaciones en campo, se han montado todas las parcelas demostrativas y todo esto, viene la parte final, ¿no? Que es la cosecha, donde el mejorador junto con el campesino empiezan a seleccionar las variedades o empiezan a separar las diferencias y tratar de simplificarlas, ¿no? Entonces vemos, en este caso vemos diferentes como muestras de manera in situ, más vienen del campo. Obviamente cada una de estas probablemente sería evaluada de manera independiente, ¿no? ¿Sí? Probablemente esto salió de dos variedades, que los productores los tenían como dos variedades, pero de pronto hayan 20 variedades aquí, ¿no? ¿Sí? Ya cuando hacemos las evaluaciones. Y el productor ahí está, ¿no? Ahí medio renegando, pero él siempre está ahí escuchando a lo que es el fitomejorador. Cuando hablamos un poco de esta parte donde se incluye la selección participativa, también es muy importante que una vez se haga la selección no se ordene esto, no hacer contaminaciones después de que se hicieron esa separación en términos morfológicos, ¿sí? De las líneas probablemente que están dentro de una sola variedad. Inclusive en algunos casos se generan lo que son accesiones o se toman esas diferencias como introducciones, es decir, totalmente diferenciadas por una serie de caracteres o objetivos que tenga lo que es el fitomejorador junto con el productor, ¿no? Una vez se hace la selección y la separación de todas esas diferencias genéticas que de pronto pudiesen estar inmersas en una misma variedad local, se generan los famosos bancos de germoplasma, ¿no? ¿Sí? Los bancos de germoplasma no son más de los lugares donde se guardan las semillas, los materiales genéticos, los cuales posteriormente pudiesen ser utilizados para una recombinación de genes buscando un carácter, puede ser resistencia, digamos, ¿no? ¿Sí? Hay bancos de germoplasma bastante artesanales como estos que vemos acá. Ubico estas fotografías porque hablamos más de fitomejoramiento participativo, entonces en las comunidades no se va a poder establecer una cadena frío totalmente marcada. Entonces se hacen estos famosos bancos así en estructuras muy artesanales como esta, ¿sí? En algunos casos se logra incluso almacenar en sacos, ¿no? Obviamente, cuando hacemos este tipo de almacenamiento en esos bancos locales, artesanales, probablemente la viabilidad de la semilla sea relativamente muy
corta, ¿no? Es decir, 2 años, 6 meses, 1 año, dependiendo del cultivo de que estamos hablando, la semilla ya va a haber perdido viabilidad. Y lo que es vigor, ¿no? Donde todos sabemos que fisiológicamente el vigor lo que trata de pronto de representar son toda la parte bioquímica, ¿no? Cuando hablamos de las famosas escuelas de agricultores, una vez creados los bancos de germoplasma, bueno, dice el mejorador, ya ustedes ya conocen la metodología, ya saben cómo seleccionar, ya saben cómo hacer evaluaciones, o que establezcamos las escuelas de los agricultores, donde el productor o el agricultor más hábil, o de pronto el que tenga más liderazgo, ¿no? Siempre hay un cacique dentro de las comunidades, es el que, como el que incentiva a los demás y él toma como las riendas, ¿no? Pues viene siendo como un profesor de formación, más a nivel práctico, ¿no? Quizás él conozca un poco todo lo que aprendió del mejorador, pero no quizás tan profundo, ¿no? Sino que él aplica los principios de manera práctica, ¿no? ¿Sí? Entonces él hace reuniones y obviamente el mejorador siempre da seguimiento, o inicialmente incluso ellos supervisan, ¿no? A ver cómo lo hace él para corregirle ciertos aspectos y después solo son visitas, ¿no? En algunos casos, en algunos países se generan los famosos festivales de innovación, ¿no? Donde cada comunidad que viene de un proceso de fitomonumento participativo lleva y muestra, ¿no? Lo que han hecho, lo que han logrado durante esos procesos de mejora genética, ¿no? ¿Sí? Inclusive en algunos casos la diversidad o la variabilidad genética que se encuentra dentro de los cultivos sirven para hacer cosas artesanales, ¿no? Como podemos ver aquí, collares y todo eso. Todo esto se comercializa dentro de lo que son los pueblos, donde se ha hecho todo ese mejoramiento y ellos han aprendido. Podríamos hablar de mejoramiento de aguacate también, ¿no? De frutales. En algunos casos también los festivales de innovación se prestan para que puedan llegar personas de organizaciones internacionales como las que vemos acá. Por eso estoy con el mouse más o menos señalando. Estas personas son personas de ONG importantes que llegan a visitar al productor y más o menos el productor viene y le explica, ¿no? Todo lo que han hecho en el tiempo. Hablamos de 10, 20 años ya en eso. Y vienen estas instituciones y vienen y apoyan, ¿no? Ellos consiguen plata vendiendo lo que hacen. De igual manera, en algunos casos, No se lo escucha, ingeniero. No se escucha. No se escucha, Inge. Se salió. Marta Zelaya. Marta, ¿con qué? No se le escuchaba, ingeniero. ¿Cómo así? Como que se le ve el ¿Cómo que se le internet y entrecortó? queda en silencio. Se va en internet. Y como unos 2 ¿Tienes? minutos quedamos sin escucharle. Me tienen que decir para yo parar. Sí le dijimos. Sí, decíamos, ingeniero. Sí, decíamos. No le carga, creo, porque no escuchaba. Ahí damos cheque con ese internet. Ok. ¿Me quedé cuántos minutos? 2 minutos. ¿O será el de ustedes que está mal? No, porque entonces solo No, sería porque uno. a todos Solo nos entregó al sería mismo uno y tiempo. somos todos Inge los que no lo escuchamos. Se siente como que está en un cerro, ¿ah? Como ofendido. Porque la parte de la conectividad es determinante. Entonces lo que vamos a hacer, si tenemos ese problema, si no me escuchan, pero ya dicté una vez así y no tuve problema. Bueno,
Yo les voy a creer a ustedes. No, listo. No, entonces si no, si se corta el internet, bueno, yo confiando en ustedes, porque ustedes son los que escuchan, entonces vamos a tener que reponer las horas, ¿no? ¿Cuándo? Hoy pueden ser. Tenemos clases de conservación de suelo después. No, de las 6 en adelante. Después de las 6 tenemos módulos, ingeniero. Algunos de esta Módulo. sección. Sí. Y los módulos no son por la mañana y las clases por la tarde. Es que el ingeniero estuvo enfermo y no nos pudo dar las clases de módulo desde el principio, ingeniero. De igual manera, la otra semana con ustedes no tenemos clase porque me voy de vacaciones. Entonces, tengo que reponer tanto las horas de hoy, porque tengo que volver a iniciar de cero, y las horas de la siguiente semana. ¿Cómo hacemos? Pero, bueno, no sé, ¿verdad? Son ciertos momentos que se le entrecorta la llamada, lo demás se le escucha ahí, se logra alcanzar. Sí. Ya me dijeron que, Sí. ya me dijeron que se corta. Sí, ingeniero, solo se quedó ahí en la parte donde decía que los productores le explicaban a los de la ONG cuando Sí, llegaban. ahí. Es que es por ratos que se queda como que se le fuera un momentito la señal. Sí, Y pero luego como entonces mejor, mejor repongamos eso. Así no los afecta. Imagínense que en unos 2 minutos yo expliqué algo importante y lo pongo en examen. Perdí una... digamos que esa pregunta valga el 30% del examen. La perdí usted porque no escuchó. Mata. Imaginen que Juan Pachanga fue y sembró una planta y resulta que seleccionó y no escuchó todo eso y el examen. Adiós. Ingeniero, ¿y por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos graba la clase y nosotros en la siguiente clase le hacemos las preguntas, las dudas que surjan? ¿Para qué voy a grabar? Me gusta mejor interactivamente. Eso es libertad de cátedra, ¿no? Sí, nadie me puede obligar a eso. En el caso mío, las clases serán normales y se pregunta durante la clase. ¿Sí? No, pero yo digo que sigamos, ingeniero. Tal vez ya no podemos seguir porque si se entrecorta, imagínense, va a volver a cortar, entonces no. Entonces, ¿cómo hacemos? Si se corta, le avisamos, ingeniero. Y usted se detiene. El problema es que no me escucha. No escuché, pues. Entonces, hagamos así, mire, hay dos alternativas. El problema es que tenemos las 3 horas seguidas. Dos alternativas. Me avisan cuando puedan para que repongamos las horas de esta semana y de la otra semana. O la otra alternativa es que voy más rápido. ¿Sí? Decir rapidito, ¿no? Lo reponemos después, sí, no hay problema. mejor lo reponemos y le avisamos, Inge, porque Que si no me tocaría ir, por ejemplo, digamos así. Vamos a poner una diapositiva. O sea, esta cuestión de la modalidad no hay que negociar. ¿Sí? No va a afectar eso a ustedes. Por ejemplo, tenemos ahí pantalla compartida. ¿Listo? Yo podría ir simple y sencillamente así. Vamos rápido, ¿no? Digamos así un ejemplo. Ok, muchachos, vamos a hablar un poco acerca de las etapas del fitomejoramiento. Cuando hablamos de fitomejoramiento, todos debemos de entender que nace con lo que es la agricultura. Esto trata un poco de explicar desde que las personas eran nómadas, se movilizaban de un lado a otro, después establecen en sedentarios, y eso lleva o conlleva lo que es la selección de materiales e introducción de los mismos. Cuando ya más o menos hablamos del descubrimiento de América por el año de 1492, es donde se empiezan a entender los principios genéticos asociados a la segregación y manipulación genética mediante cruzamientos. Los conocimientos asociados a la biología molecular e ingeniería genética que conllevan de una u otra manera a los procesos de validación de los métodos empíricos que de una u otra manera generaron variedades mejoradas, son los que explican el porqué de las metodologías asociadas a cada uno de los métodos. Voy por la segunda.
También podríamos hacer así. ¿Se entiende así a velocidad? No. No, no podemos. Mejor reponemos, ingeniero. Sí, repongamos eso. Y ya viene el agua también aquí en Catacama, o sea que el internet ya se va a caer. Ni modo de que Ok. reponer, ingeniero. Listo, entonces, sí, porque con la otra sección tengo mañana y con aquellos sí creo que voy adelantado. Yo creo que voy por la segunda presentación. Esta presentación tiene, ¿cuántas diapositivas? Tiene 49. Con aquellos creo que voy por la mitad, pero de la segunda. O sea que con ustedes voy como un poco atrasado. Porque con ellos sí avanzamos, me parece. Me parece, no sé. Tendría que ver. Entonces, quedemos así. Reponemos. Podríamos reponer el sábado. No, el sábado no. Imposible. Hagamos. Aquí me dice Máster, aquí en Patuca está lloviendo. Pucha, me alegra porque tengo los pastos que se me están muriendo las vacas ya. Entonces, ¿cómo haríamos para la reposición? Si quiere, Inge, nos ponemos de acuerdo y que la presi le avise. Ok, listo. Ahí quedamos. Saludos, chicos. Cuídense. Chao.